Y si te dijera que detrás del deseo femenino hay un instinto ancestral que no tiene nada que ver con el amor romántico, Carl Jung, el psiquiatra que transformó la psicología moderna, descubrió que las mujeres están influenciadas por fuerzas tan antiguas que reconfiguran por completo lo que creemos saber sobre atracción, poder y vínculo emocional. Hoy vas a conocer el lado más oscuro y primitivo de ese deseo, un lado que pocos se atreven a mirar de frente. Y al final del video, te revelaré por qué entender este instinto puede cambiar para siempre la forma en que te relacionas con una mujer. Sección 1. El deseo no nace solo del afecto. La mayoría piensa que el deseo femenino surge de la ternura, de la búsqueda de seguridad o de la necesidad de ser amada. Pero Jung observó que existe algo mucho más profundo, un impulso primario que no depende de la cultura ni de la educación, sino de una herencia psíquica colectiva que atraviesa generaciones. Este instinto no es amable ni predecible. Es una fuerza antigua que vive en el inconsciente femenino como una huella arquetípica, un patrón que sobrevive al paso del tiempo y a los cambios de la sociedad. Jung describía este impulso como un núcleo psíquico autónomo, un conjunto de imágenes y emociones que se activan cuando la mujer percibe que su vínculo emocional empieza a debilitarse. Y no es algo que ella elija conscientemente. Es más bien un mecanismo de supervivencia emocional, un programa ancestral que se enciende con la misma urgencia que la lucha o la huida. Cuando este impulso despierta, se manifiesta a través de lo que Jung llamaba la Gran Madre Sombra, un arquetipo que no refleja el cuidado, sino la necesidad de fusionarse y dominar. Este aspecto sombrío de lo femenino no se contenta con la cercanía o la conexión superficial. Necesita la certeza de que el otro quedará anclado psicológicamente a su territorio interno. En este estado, el deseo no es un flujo suave de afecto, es un hambre de posesión, un impulso que mezcla la atracción con el miedo a perder. La mujer no busca afecto como fin último. Lo que se activa en su interior es una energía devoradora que quiere absorber al otro, envolverlo, disolver cualquier distancia emocional que amenace su sentido de seguridad. Y aquí aparece un matiz que pocas personas comprenden. Este deseo primario no siempre tiene que ver con el amor como lo entendemos culturalmente. No se trata de ternura ni de dulzura, sino de un anhelo instintivo de asegurarse la permanencia del vínculo a cualquier precio. La Gran Madre Sombra no se preocupa por la autonomía de su pareja. Lo que la mueve es la urgencia de convertir la relación en un territorio cerrado donde no existan fisuras. Imagina que este impulso es como un vórtice psíquico que empieza a girar con fuerza cuando surgen pequeñas señales de separación. Una discusión, una disminución de la atención, un cambio de humor en el otro. A nivel consciente, la mujer puede creer que simplemente está preocupada por su relación. Pero en las profundidades es el arquetipo quien toma el timón. Este deseo, entonces, se convierte en algo doble. Por un lado, busca cercanía emocional, pero por el otro, despliega estrategias de fusión y control. A veces se expresa en demandas constantes de atención, en la necesidad de ser la única fuente de significado, en la tendencia a aislar al otro de su mundo exterior. Y es importante entender que no hablamos de maldad. Hablamos de un instinto más antiguo que cualquier relato romántico, un patrón de conservación que emergió en la psique femenina hace miles de años, cuando la unión con el otro era una cuestión de supervivencia real, no solo emocional. Por eso, cuando este arquetipo se activa, el deseo femenino deja de ser una simple atracción y se convierte en un movimiento instintivo que reclama: te necesito aquí, completamente, sin distancia ni secretos, porque si te alejas, algo en mí siente que muere. Ese es el lado del deseo que Jung invitaba a mirar sin moralismos. El deseo que no nace del afecto, sino del impulso profundo de poseer y fundirse con el otro, aun cuando eso implique invadir su autonomía. Sección 2. La fusión como forma de control. Este instinto primitivo se manifiesta en conductas que, a simple vista, se interpretan como señales de amor profundo o entrega total. La necesidad de atención constante, los celos que parecen inexplicables, o la creación de dinámicas donde el otro termina perdiendo poco a poco su independencia.
Jung descubrió que, en el fondo, estas dinámicas no son estrategias conscientes de manipulación. La mayoría de las mujeres que las viven ni siquiera sospechan que algo más antiguo que ellas mismas está moviendo los hilos. Son expresiones de un deseo ancestral de fusión psíquica, un mandato interno que dice: si te tengo cerca y bajo mi influencia, no podré perderte. Cuando una mujer empieza a temer que el vínculo se debilita, quizá porque su pareja se muestra más callado, más autónomo, o simplemente porque un proyecto personal le consume atenciones e instinto, reclama una forma de control que se disfraza de cuidado, entrega o protección. Lo interesante es que la cultura suele validar estas conductas. Se aplaude la pareja que está siempre unida, que hace todo juntos, que no se oculta nada. Pero Jung nos advirtió que, cuando estas actitudes se llevan al extremo, dejan de ser gestos de amor consciente y se transforman en la expresión de un deseo de posesión. Para entenderlo mejor, imagina esta escena cotidiana. Un hombre llega a casa después de un día difícil y decide tomarse un momento de silencio, simplemente para ordenar sus pensamientos. No hay conflicto, no hay desamor, solo necesita un espacio interior. Pero su pareja siente, de forma casi visceral, que esa distancia es peligrosa. Y aunque en la superficie dice: ¿por qué estás tan frío?, en el fondo su instinto está activando una alarma que grita: si se aparta, voy a perderlo. A partir de ese momento, pueden suceder dos cosas. O bien ella incrementa las muestras de cariño de manera intensa, esperando volver a unir la conexión. O bien adopta un tono crítico y exigente, buscando provocar una reacción que confirme que todavía importa. Este tipo de dinámica no es deliberada. No nace de la maldad ni de un plan calculado. Es un reflejo inconsciente del impulso primitivo de fusión. Y paradójicamente, cuanto más fuerte es el deseo de unión, más control ejerce. El amor se convierte en un territorio donde la autonomía del otro se siente como una amenaza constante. Por eso, muchos hombres se sienten atrapados sin entender qué ocurrió. Lo que empezó como una relación íntima y libre se transforma poco a poco en un escenario donde la distancia emocional genera reacciones desproporcionadas y la libertad individual se interpreta como una forma de traición. Jung creía que solo cuando somos capaces de ver este instinto con honestidad, podemos dejar de repetirlo de manera compulsiva. Comprender que el deseo de fusión no es amor incondicional, sino una estrategia arquetípica para garantizar la seguridad emocional, es el primer paso para construir vínculos conscientes. Ahora dime, sinceramente, ¿alguna vez has sentido o vivido esta necesidad de fusión que poco a poco se convierte en control? ¿Cómo la reconociste? Sección 3. La paradoja del instinto devorador. Lo más sorprendente y trágico de este instinto es su paradoja. La misma fuerza que busca mantener al otro cerca termina destruyendo exactamente aquello que le da vida. Carl Jung lo explicó con claridad. La gran madre sombra, ese arquetipo ancestral que impulsa la fusión emocional, se alimenta de la necesidad de unión total. Pero su manera de asegurar la unión no es a través del respeto mutuo, sino de la absorción, como una enredadera que, en su afán de sostenerse, trepa sobre el árbol y acaba asfixiándolo. La paradoja es que, en un principio, la atracción nace de la libertad del otro, de su autonomía, de su misterio, de su capacidad de decir no. El deseo florece cuando cada persona conserva su propia esencia, su singularidad y su independencia interior. Pero cuando el instinto devorador toma el control, esa autonomía se vuelve intolerable. La mujer empieza a percibir cualquier gesto de distancia como una amenaza directa. Puede ser tan simple como un momento de silencio, un proyecto personal, una conversación privada con un amigo o incluso un instante de introspección. Y entonces sucede algo silencioso pero devastador. El instinto reacciona, la sombra entra en acción. Surge la compulsión de unirse al otro de manera absoluta, de fundir su identidad con la suya para asegurarse de que no pueda marcharse. En ese punto, la fusión ya no es un acto de amor, sino una estrategia de supervivencia psíquica. Para comprenderlo mejor,
Imagina este ejemplo cotidiano. Una pareja que, al inicio de la relación, disfruta de largos espacios de independencia. Él sale a correr solo. Ella cultiva su círculo de amigas. Ambos respetan su tiempo personal. Eso mismo nutre la atracción. Pero un día, sin darse cuenta, ella comienza a sentir que esos espacios son demasiado amplios, que su pareja ya no la necesita igual. Cada silencio se interpreta como desapego. Cada momento separado se vive como una grieta que amenaza con hacerse permanente. Entonces, casi de forma imperceptible, empieza a reclamar más presencia, más contacto, más atención. Al principio es sutil. Mensajes más frecuentes, preguntas constantes, un leve reproche por estar distante. Con el tiempo, se convierte en un cerco invisible donde el otro ya no puede respirar sin sentirse observado. Jung explicaba que este proceso es tan antiguo como la humanidad misma. El instinto devorador surge porque en lo más profundo de la psique existe un miedo arcaico, el terror a la separación definitiva, que en tiempos ancestrales equivalía al riesgo de muerte emocional y física. Pero aquí está la gran paradoja. Cuanto más la gran madre sombra se alimenta de la independencia del otro, más hambre tiene. Y mientras más absorbe la individualidad de la pareja, más rápido desaparece el misterio y la vitalidad que la atraían. Es como beber agua salada. Parece calmar la sed, pero en realidad solo la intensifica hasta el agotamiento. Así, la mujer queda atrapada en un ciclo inconsciente que se retroalimenta. Intenta proteger el vínculo absorbiendo al otro, pero esa absorción provoca rechazo, distancia y agotamiento. Ese rechazo reactiva su ansiedad de perderlo todo, y en respuesta, intensifica aún más la fusión, sin darse cuenta de que está destruyendo el mismo deseo que intenta preservar. Este drama silencioso se repite generación tras generación porque pocas personas tienen el valor de mirar su propia sombra. Es mucho más fácil culpar al otro de su retraimiento que reconocer que esa compulsión por controlar nace de un miedo infantil y ancestral que sigue vivo en el inconsciente. Por eso, Jung decía que nada es más peligroso que un instinto inconsciente, porque mientras permanezca oculto, seguirá gobernando las relaciones con la lógica de la necesidad, no del amor. Sección 4. El ánimus. El masculino interior que condiciona el deseo. La gran madre sombra no es la única fuerza inconsciente que moldea el deseo femenino. Carl Jung identificó otro arquetipo igualmente poderoso que habita en lo profundo de la psique de toda mujer, el ánimus, una representación simbólica del principio masculino interior que influye silenciosamente en las relaciones, la atracción y la forma de amar. El ánimus no es simplemente una idea abstracta, sino un conjunto de patrones, creencias y energías que toman forma como una voz interior capaz de adoptar distintos rostros a lo largo de la vida. A veces se manifiesta como un crítico severo que juzga cada decisión con dureza, otras como un héroe idealizado que promete salvación y sentido, y en muchos casos como un rival que despierta competencia con la pareja. Cuando este ánimus no se reconoce de manera consciente, se proyecta automáticamente sobre los hombres que una mujer encuentra atractivos. De pronto, el compañero deja de ser una persona real y se convierte en el recipiente de todas las fantasías, expectativas y carencias acumuladas en el inconsciente. Es entonces cuando ella comienza a esperar que ese hombre encarne cualidades absolutas: seguridad total, fuerza imperturbable, claridad inquebrantable, autoridad firme y protección constante. Así, el deseo se confunde con la necesidad de encontrar fuera lo que aún no se ha desarrollado dentro. Esto genera dinámicas que suelen parecer tan intensas que se interpretan como destino o amor verdadero. Cuando un hombre, aunque sea por un tiempo, encaja en esa imagen ideal, el magnetismo es tan fuerte que se vive como una confirmación de que él es el indicado. Sin embargo, esta atracción no surge del conocimiento profundo del otro, sino de reconocer inconscientemente los rasgos de su propio ánimus proyectados en la pareja. Y cuando el hombre muestra sus debilidades, sus dudas o su humanidad, la ilusión se desmorona, dejando tras de sí una sensación de traición.
Lo que antes era admiración se transforma en crítica y decepción. Frases como «ya no eres el mismo de antes» o «me fallaste» empiezan a aparecer, cuando en realidad el otro solo está mostrando su parte más auténtica. Este proceso también alimenta un círculo de competencia y resentimiento, porque la mujer busca afuera las cualidades que siente que no puede integrar en su propia vida. Es una paradoja dolorosa. Ansía la fuerza y la autonomía de su pareja, pero al mismo tiempo le resulta insoportable depender de ellas. Siente una mezcla de admiración y rabia, porque en el fondo le recuerda su propia dificultad para manifestar esa firmeza en su identidad. En ese juego, la admiración se convierte en reproche, la fascinación se tiñe de reproche y la cercanía se vuelve inestable. Imagina una situación cotidiana que ilustra esta tensión. Una mujer comienza una relación con un hombre que parece seguro, emprendedor y decidido. Ella siente que con él finalmente va a encontrar la estabilidad emocional que lleva tiempo deseando. Durante los primeros meses, todo fluye con naturalidad. Él toma decisiones, sostiene una dirección clara y parece el protector que su inconsciente anhelaba. Sin embargo, con el paso del tiempo, él empieza a mostrarse vulnerable, expresa sus propios temores y reconoce sus inseguridades. Entonces, algo cambia en ella. Ya no puede verlo con los mismos ojos. La ilusión del hombre invencible se rompe y el ánimus que proyectaba en él deja de sostener el vínculo con la misma intensidad. De pronto, se siente defraudada y convencida de que su pareja ha cambiado, cuando en realidad quien cambió fue la imagen inconsciente que ella colocó sobre él. Este mismo patrón se manifiesta en el plano sexual. Para muchas mujeres, el encuentro íntimo no es solo un momento de placer, sino un intento inconsciente de fusionarse con esa energía masculina que perciben como ajena. La intimidad se convierte en un ritual para absorber simbólicamente la fuerza y la autoridad que sienten que les falta. Por eso, algunas relaciones se tornan tan absorbentes que parecen vitales. Pero tras cada encuentro físico, el vacío interno regresa y la búsqueda vuelve a comenzar. La solución a este ciclo no es negar el ánimus ni huir de él, sino integrarlo de manera consciente. Jung afirmaba que cuando la mujer empieza a reconocer que su masculino interior vive en ella misma, se produce una transformación profunda. Ya no necesita buscar validación, aprobación o dirección en otro. Empieza a cultivar su propia autonomía, a sostener su capacidad de decidir sin depender de la fuerza externa. El deseo entonces se libera de la compulsión de absorber y se convierte en un encuentro real entre dos individuos completos, no en un intento de llenarse mutuamente las carencias. Comprender este proceso es esencial porque cuando una mujer toma conciencia de su ánimus, puede rescatar su soberanía emocional y elegir amar desde la libertad, no desde la necesidad. Y cuando un hombre comprende que muchas de las expectativas que se colocan sobre él nacen de proyecciones inconscientes, puede acompañar ese proceso sin dejarse consumir por exigencias imposibles. Sección 5. El complejo de Electra en la adultez. Cuando el amor busca reparar al padre ausente, detrás de muchos vínculos románticos intensos y conflictivos se esconde un patrón emocional tan primitivo como poderoso. El complejo de Electra en la adultez. Mientras que Freud lo reducía a un deseo edípico infantil, Carl Jung fue más allá y comprendió que este impulso no desaparece al crecer. Por el contrario, muchas mujeres cargan en la adultez con un arquetipo emocional no resuelto que influye profundamente en su forma de amar. Este patrón se manifiesta cuando la figura del padre presente o ausente, amoroso o frío, protector o distante, deja una huella emocional que no logra integrarse. Entonces, el inconsciente comienza a buscar, una y otra vez, a ese padre simbólico en los hombres adultos. Pero no se trata de un deseo sexual en sentido literal. Es un anhelo emocional arquetípico de ser vista, protegida y elegida por aquella figura de autoridad que alguna vez pareció inaccesible o impredecible. La mujer atrapada en este complejo tiende a enamorarse de hombres que representan autoridad, experiencia o poder, figuras paternas simbólicas. Puede sentir una atracción magnética por hombres mayores, jefes,
mentores, líderes espirituales o figuras que proyectan seguridad. Sin embargo, ese mismo impulso que la acerca es el que también la lleva al conflicto, porque junto con el deseo de protección aparece el impulso de rebelarse contra la autoridad. Lo que sigue es un ciclo sutil pero devastador. Se somete para sentirse segura, pero luego se rebela para recuperar su autonomía. Imaginemos un ejemplo. Una mujer comienza una relación con un hombre exitoso, emocionalmente fuerte, seguro de sí mismo. En los primeros meses, ella se siente cuidada, guiada, como si finalmente pudiera descansar en la presencia de alguien que sabe lo que hace. Sin embargo, poco a poco, esa misma figura empieza a generar en ella una incomodidad creciente. Él opina sobre sus decisiones, le señala errores, le da consejos desde la experiencia, y lo que antes era admiración comienza a sentirse como control. Entonces, ella reacciona. Lo desafía, lo contradice, se distancia. El conflicto no surge porque él sea autoritario necesariamente, sino porque su presencia activa una lucha interna. La necesidad de aprobación del padre y la necesidad de libertad de la mujer adulta. Este tira y afloja emocional desgasta profundamente la relación. Lo que parecía amor se transforma en competencia emocional. Aparece la confusión. ¿Por qué me enamora su fuerza, pero luego me molesta su dirección? ¿Por qué quiero que me cuide, pero al mismo tiempo siento que me quita el aire? Y lo más complejo es que esta tensión también se manifiesta en la intimidad. Muchas mujeres con este patrón experimentan un deseo sexual más fuerte cuando perciben al otro como figura dominante o protectora. Pero justo cuando se sienten emocionalmente expuestas o dependientes, aparece el miedo. Temor a ser absorbidas, manipuladas o traicionadas. El deseo se mezcla con desconfianza, la entrega con resentimiento. Jung observó que muchas veces esta lucha interna no solo está dirigida hacia la pareja, sino también hacia la madre. Para estas mujeres, la madre puede haber sido vista inconscientemente como la rival original en la lucha por el amor del padre. Y aunque ese conflicto no se manifieste de manera evidente, puede aparecer en forma de tensiones sutiles, celos inexplicables o dificultad para formar vínculos femeninos profundos. Incluso la pareja del hombre puede convertirse en el blanco de celos irracionales, no por inseguridad romántica, sino por una rivalidad ancestral no resuelta. Este complejo también puede filtrarse en la vida profesional. Algunas mujeres, sin saberlo, buscan trabajos donde puedan replicar la dinámica padre-hija. El jefe admirado, la guía masculina, el deseo de destacar a los ojos de una figura de autoridad. Pero si en algún momento se sienten invalidadas, ignoradas o subestimadas, el patrón se activa. Aparece el deseo de demostrar que pueden superarlo, liberarse, incluso destruir simbólicamente a esa figura que antes idealizaron. Lo más doloroso de este ciclo es que ninguna de las partes lo comprende del todo. El hombre se siente confundido, no entiende cómo pasó de ser admirado a ser desafiado. La mujer tampoco sabe por qué ama y rechaza con la misma intensidad. Y en ese campo de batalla emocional, el vínculo se consume lentamente, alimentado por heridas antiguas que buscan resolución en un amor adulto que no fue hecho para sanarlas. Pero hay una salida. Jung decía que cuando una mujer reconoce la presencia de este complejo y deja de buscar en su pareja la figura paterna que nunca tuvo, comienza una verdadera transformación. Ya no ama desde la carencia, sino desde la conciencia. Ya no necesita ser salvada o validada por una figura externa, porque aprende a convertirse ella misma en su sostén, su guía y su refugio. Ese es el verdadero paso hacia el amor maduro. Reconocer que el amor no puede ser una reparación de la infancia, sino una elección entre dos adultos que se encuentran desde la libertad, no desde la herida. Sección 6. Cuando la sombra se disfraza de amor. La clave para transformar tu relación para siempre, quizás lo más inquietante y al mismo tiempo revelador de todo lo que hemos explorado, es cómo estas fuerzas ancestrales, la gran madre sombra, el ánimus inconsciente, el complejo de Electra, tienen una increíble habilidad para camuflarse bajo el manto del amor.
Lo que parece cuidado, protección o entrega romántica muchas veces es la manifestación encubierta de un instinto antiguo que busca controlar, poseer o reparar heridas profundas. La gran madre sombra no grita domino, sino que susurra te cuido, y en esa confusión se enredan muchas relaciones. La mujer que exige atención constante, que impone sus emociones como única verdad, lo hace bajo la creencia sincera de estar demostrando amor. Pero es un amor que, sin darse cuenta, aprisiona y consume. El animus inconsciente en la mujer puede presentarse como admiración o dependencia, pero en realidad es la búsqueda de un poder interno no reconocido, proyectado fuera de ella. Esto provoca que muchas veces se desafíe, se compita o se idealice a la pareja, no porque esa persona sea el problema, sino porque el anhelo interno no está satisfecho. Y el complejo de Electra, con toda su carga de añoranza por la figura paterna, puede disfrazar viejas heridas infantiles con la apariencia de una entrega apasionada y devota. Esa entrega que parece amor verdadero, muchas veces oculta una necesidad urgente de ser vista, validada o protegida, que no encuentra un cauce sano. Aquí está la gran revelación que Jung nos invita a abrazar. Estas dinámicas no son errores de la mujer ni fallas de la relación. Son herencias psíquicas profundas, patrones instintivos que funcionan como programas invisibles dentro de la psique femenina y masculina, que todos llevamos de alguna forma. Y entender esto cambia por completo el juego. Porque cuando reconoces que detrás de la posesividad hay miedo ancestral, detrás de la dependencia hay un hambre inconsciente de poder interno y detrás de la entrega incondicional hay una búsqueda de reparación que no es la relación, puedes dejar de reaccionar, juzgar o resistir. Empiezas a ver a la mujer con una nueva mirada, no como alguien difícil, celosa o confusa, sino como un ser humano navegando fuerzas tan poderosas que a veces la arrastran sin que ella misma se dé cuenta. Esta conciencia te da el poder de cambiar la dinámica de forma radical. Ya no es una batalla de control ni un juego de manipulación disfrazado de amor. Se convierte en un espacio donde puedes establecer límites con compasión, sin caer en la guerra emocional, invitar a la otra persona a ser consciente, a integrar su sombra sin sentirte atacado o culpable. Construir un vínculo donde ambos pueden ser libres, sin necesidad de fusionarse ni dominarse. Amarte a ti mismo y a ella desde la presencia, la aceptación y el respeto mutuo. En definitiva, entender este instinto primitivo transforma tu manera de relacionarte con una mujer, porque cambia el foco del qué hacer por el cómo entender. Ya no estás atrapado en reacciones impulsivas o dramas emocionales repetidos. En vez de eso, puedes acompañar el proceso de crecimiento personal y emocional en un amor que es profundo, auténtico y verdaderamente libre. El deseo femenino no es un misterio que debas temer ni un acertijo que debas resolver. Es una danza de fuerzas antiguas, algunas luminosas, otras profundamente sombrías. Comprenderlas te libera de idealizar o condenar y te permite relacionarte con conciencia. Y si eres mujer, reconocer tu propia sombra te devuelve un poder inmenso, el de amar sin poseer, de desear sin destruir, de crear vínculos donde la fusión no anule la libertad. Ahora quiero preguntarte, ¿te atreves a mirar dentro de ti para descubrir qué instinto inconsciente está guiando tus relaciones? ¿Cuál de estos arquetipos crees que ha impactado más en tu forma de amar? Escribe en los comentarios la frase, elijo amar con conciencia, para que sepa que llegaste hasta aquí. Suscríbete y activa la campanita para seguir explorando los rincones más profundos de tu mente y tu corazón. Mantén tu mindset invencible.